Gobierno manda proyectos antiguos a Bruselas para tratar de captar fondos europeos. Algunas de las convocatorias llevadas a cabo por parte del Ejecutivo son de hace ya varios años. También hablamos de la semana económica tan convulsa, marcada por ese relevo al frente de Inditex y también por algunos datos más bien desfavorables para el Gobierno y sus previsiones económicas. También hablamos de la alerta de los médicos que aseguran que autodiagnosticarse, es decir, ir a ver en internet a qué se corresponden algunas dolencias, está colapsando el sistema sanitario. Y por último nos desplazamos hasta el Real Monasterio de las Descalzas Reales, que ha vuelto a reabrir sus puertas en Madrid tras meses de restauraciones. Esto es Barra Libre Fin de Semana, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre Fin de Semana, Barra Libre que no descansa tampoco en pleno puente. Queremos hablar, lo decíamos en portada, de la captación de fondos europeos después de esa noticia del pasado viernes, a última hora, justo antes de irnos de puente, que conocíamos de parte de la Comisión Europea, que ha aceptado pues darnos ya ese primer tramo, esos primeros 10.000 millones de euros de los fondos europeos. Mercedes Serrayer, ¿qué tal, compañera de Economía? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? A ver, Mercedes, resulta que estáis contando, Beatriz Triguero y tú este domingo, que evidentemente para la captación de fondos europeos el Gobierno tiene que mandar muchos proyectos a Bruselas y muchos de esos proyectos que se están mandando ya para esa captación de fondos son proyectos viejos, no son de ahora. Así es. Si uno se dedica a mirar las convocatorias que están saliendo, estamos hablando de proyectos de inversión. O sea, por un lado tenemos las normas que hay que aprobar, que bueno, las primeras que se han planteado, muchas estaban ya medio aprobadas o preparadas y bueno, el Gobierno tiene ese viento de cola ahora, ¿no?, en esa parte, pero en los proyectos de inversión, de infraestructuras, energía, todo tipo, esos están mucho menos maduros y lo que uno observa si analiza lo que ha salido es que son todo proyectos que suenan conocidos porque son todos de otros años, que se tienen que sacar recurrentemente, que algunos ministerios, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Trabajo, etcétera, van sacando todos los años. Es el caso de los planes MOVES 3 es el que sale ahora bajo el amparo de todo lo que hay para el vehículo eléctrico. Hay un PERTE del vehículo eléctrico, entonces lo único que ha salido de ese PERTE, que va a movilizar muchísimas inversiones para el vehículo eléctrico y que están todas las empresas esperando, han salido cosas muy pequeñitas del MOVES 3 y otras cuestiones con dotaciones de 40 millones que salían otros años y que se vuelven a sacar. También es el caso de alguna del SEPE que sale recurrentemente, lo podemos observar otros años. Bueno, es verdad que en esa captación de fondos europeos, en esos proyectos de inversión, pues en fin, los fondos están diseñados de tal forma a que hay, por ejemplo, mucha énfasis en la digitalización, hay mucho énfasis también en las energías renovables, ¿no?, que son, por ejemplo, proyectos de los que podrían englobarse de esos de los que tú me estás hablando. No sé qué tipo de ejemplo de proyectos así más concretos podemos hablar, de estos que son repetidos, que ya estaban en el pasado y que todavía puedan tener esa cabida, porque claro, no todos los proyectos pasados que nos hayan aprobado pueden tener cabida y sobre todo digo yo que habrá que ponerse las pilas también con proyectos nuevos que se adapten a las necesidades actuales de España y no cosas antiguas de hace unos años. Sí, a ver, está claro que la digitalización y la cuestión del medio ambiente están encima de la mesa hace mucho tiempo, ¿no? Aunque sean los ejes en los que se incardina el plan. Entonces, en ese sentido, tenemos proyectos del SEPE, del Ministerio de Trabajo, del SEPE incluso dedicado también a industria, al turismo, que se quiere formar a lo mejor a trabajadores del sector del turismo en digitalización, proyectos para ayudar en digitalización a trabajadores. Todo eso estaba saliendo todos estos años de manera recurrente con nombres idénticos y partidas similares. En ocasiones sale un poquito mayor las partidas del plan de recuperación, pero en otras ni siquiera. Y bueno, lo mismo que pasa con el vehículo eléctrico, que tenemos una serie de los planes MOVES, estos de los que hablábamos, que venían saliendo todos los años con distintas ediciones y así se ve ahora que ahora llevan el paraguas el nombre del plan de recuperación. Lo que sí que podemos decir es que hay algún proyecto muy gordo del vehículo eléctrico que será más como de investigación I+D y demás, que está pendiente incluso de una negociación con Bruselas del marco de ayudas, o sea que mientras eso no salga ni siquiera puede salir.
Bueno, aquí hay una doble lectura que te hago así un poquito bote pronto y te pregunto si voy bien encaminado. Por una parte, da la sensación de que hay muchos proyectos aspirantes a fondos europeos, no de ahora, sino antiguos, que todavía están encima de la mesa y entonces se dice, bueno, pues ya que estamos con los fondos aprovechamos y esto que todavía no nos habían dado dinero, pues que nos lo den ahora. Pero por otra parte, hay una especie de sensación de nos está pillando un poquito el toro, no somos muy rápidos con los nuevos proyectos y vamos a meter estos antiguos que tenemos aquí en el cajón para ver si tiramos con esto y luego ya veremos si nos da tiempo a aspirar a nuevos proyectos, ¿no? Es un poco esas dos cosas. Sí, es así. Si uno habla con expertos del sector público y de empresas que se dedican a aplicar a proyectos, se sabe que es muy difícil hacer esto rápido, que la Administración tiene unos tiempos, y aunque ha habido un decreto para agilizar, pero bueno, hay una serie de requisitos que hay que cumplir y la Administración puede que no esté tan preparada para ir tan rápido, entonces al final pues se va sacando lo que se puede, que ya estaba más o menos preparado, ¿no? Y los grandes temas más innovadores que hay, como aeronáutico, que hablamos de la I+D del automóvil, cuestiones de esas, pues de momento están un poquito verdes, ¿no? Bueno, pues ya saben ustedes que uno de los grandes problemas de los fondos europeos es que luego no se ejecutan todos debidamente y desde luego este tipo de informaciones como la que contamos hoy en Voz Populi no apunta precisamente a ser optimistas en este ámbito, así que nada, habrá que seguir muy de cerca la evolución de cómo nos llegan los fondos y de cómo los utilizamos. Mercedes Serrayer, muchísimas gracias por la información. A vosotros. Y como cada domingo, y este puente no es excusa, queremos hablar con el redactor jefe de Economía, con Juan Delgado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. A ver, una semana que ha sido bastante convulsa en lo económico, por unos cuantos datos que vamos a ver ahora, pero sobre todo por la gran protagonista de la semana, que ha sido Marta Ortega, la hija de Amancio Ortega, que el martes conocíamos que va a ser la futura presidenta del grupo Inditex, en sustitución de Pablo Isla. Un nombramiento que el mercado no se ha tomado del todo bien. Ese martes hay que recordar que Inditex se dejó un 6% en bolsa, se ha recuperado un poquito desde entonces, pero tampoco mucho. Lo cierto es que va a ser una misión complicada, ¿no? Sustituir a Pablo. La gran noticia económica de la semana, sin duda, porque nadie, absolutamente nadie, ni los periodistas que seguimos la información empresarial, ni los analistas que siguen la bolsa, y nadie en los mercados preveía que Inditex, que Amancio Ortega iba a acelerar tanto el proceso de sucesión en la presidencia de la empresa, ¿no? Que el fondo hace más de 50 años. Se daba por hecho que ella era la heredera, que Marta Ortega va a ser algún día la presidenta, pero lo que no se esperaba para nada era que se iba a producir tan pronto la salida de Pablo Isla, ¿no? Que es la persona que ha hecho grande de verdad Inditex. Aquí hay que recordar que la persona que se inventó el producto, que se inventó el fenómeno Zara, fue Amancio Ortega, pero ha sido Pablo Isla el que le ha dado alas y el que la ha convertido en una enorme multinacional de las mayores que hay en el mundo en su ámbito. Claro, hay que decir que Pablo Isla es una persona que es imprescindible para entender el éxito que ha tenido Inditex a lo largo de los últimos años, para ver ese crecimiento tremendo de una de las empresas emblemáticas de España. Lo cierto es que tú decías, ¿no?, que no se esperaba que fuera tan pronto ese relevo. No es del todo sorprendente que Marta Ortega, digamos, sea aupada a la presidencia del grupo, pero es verdad que sorprende más bien la otra parte, ¿no?, que Pablo Isla la deje ya tan pronto, ¿no? Eso sí, lo que se ha producido desde hace tiempo. La empresa pues venía preparando el terreno para que Marta fuera presidenta, pues no sé, a medio plazo, en 1 año o 2 años. No tenía claro si iba a tener poderes ejecutivos o no los iba a tener, pero bueno, sí que estaban empezando a hacerle una especie de campaña, ¿no?, a poner las primeras baldosas para que la gente empezara a conocerla, ¿no? La mejor prueba de ello es que en agosto Marta Ortega concedió la primera entrevista que daba en su vida a un medio económico que fue The Wall Street Journal y que en los mercados fue interpretado como una primera señal de que se empezaba a sembrar el camino de cara a la presidencia. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 3 meses? Que la relación entre lo que es el ala familiar, propietaria de Inditex, y lo que es el equipo gestor, liderado por Pablo Isla, han sufrido una serie de tensiones que han llevado a Amancio Ortega a decidir adelantar ese proceso de relevo. Lo que en todo momento quería evitar Amancio Ortega era que se produjera cualquier tipo de incendio interno dentro del equipo gestor y que eso al final pues acabar saltando, implicando o salpicando de alguna manera negativamente a la acción. ¿Qué es lo que ocurre? Que a los mercados en general las decisiones drásticas no les gusta, y sobre todo si son inesperadas. Eso es lo que explica en gran parte ese batacazo tremendo que se dio la acción el día que supimos el anuncio del relevo. Oye, claro, porque cuando hablamos de Inditex hablamos de una empresa que es un gigante, pero por otra parte también muy local, ¿no?, que está muy localizada también en sí, Galicia, donde se lleva a cabo pues toda la principal área de negocio, ¿no? Entonces también hay cierto desconocimiento. Digamos que el propio Amancio Ortega nunca ha sido muy amigo, digamos, de grandes apariciones
declaraciones públicas. Me hablabas tú de esa entrevista de Marta Ortega concedida hace apenas unos meses al Wall Street Journal. ¿Qué sabemos más o menos o qué se pueden intuir con respecto a Marta Ortega en el futuro? Sabemos, hemos leído mucho, ¿no?, estos días acerca de su preparación, etcétera, pero ¿hay suficiente conocimiento sobre esas interioridades de Inditex como para que los inversores y los accionistas estén, digamos, seguros? ¿O realmente esa incertidumbre está justificada? Yo creo que ella va a tener una etapa de adaptación, y en previsión de que ella todavía no está lo suficientemente preparada, la empresa ha tomado dos decisiones. La primera, no le ha asignado poderes ejecutivos, a Pablo Isla sí los tenía, evidentemente, y la segunda decisión ha sido crear pues una especie de comité gestor muy potente, con ejecutivos, con directivos muy bien preparados, para intentar pues encauzar el camino hasta que ella pueda tener esos poderes ejecutivos. Ella tiene varios retos importantes por delante. O sea, el primero, básicamente, es seguir plantando cara a los rivales tradicionales en el mundo de la moda, como pueden ser H&M o Primark, y luego hacer frente a los nuevos rivales que han nacido al calor de la digitalización, como pueden ser la china Alibaba, Amazon o la británica ASOS. Y luego, además, tiene que seguir pues sembrando en ese terreno que tan buenos resultados le ha dado a Pablo Isla, que es Asia. Ahora bien, los cambios evidentemente no tienen por qué ser malos, es decir, que a veces en las empresas viene muy bien la savia nueva, pero sí es cierto que las empresas familiares encierran una serie de particularidades, en el sentido de que tienen que intentar pues mantener un equilibrio entre lo que son los deseos de la familia y lo que son los profesionales independientes que están al frente de la compañía. La llegada de Pablo Isla, de hecho, supuso un giro hacia la profesionalización en Inditex. Lo que hizo Amancio Ortega en 2011 fue dar un paso al lado y cederle a Pablo Isla la presidencia y todo el poder ejecutivo. Ahora lo que ha ocurrido es precisamente lo contrario, es decir, lo que está haciendo Amancio Ortega es fortalecer el poder de la familia, nombrando a su hija como presidenta no ejecutiva y aupando dentro de ese nuevo comité gestor a dos hermanos de su mujer, de Flora Pérez. El tiempo dirá, a medio plazo, sabremos si tenía razón o estaba equivocado. Esperemos que tuviera razón, ¿no?, porque evidentemente yo creo que Inditex es un motivo de orgullo para este país, ¿no?, es su mayor empresa y la que está haciendo marca España por todo el mundo. Bueno, el relevo al frente de Inditex, que ha sido una de las grandes noticias a nivel económico de esta semana, además una noticia cuanto menos sorprendente, lo hemos visto. Lo que ha sido menos sorprendente, pero también otra gran noticia, ha sido el enésimo varapalo de un organismo internacional a las previsiones económicas del gobierno, en este caso de la OCDE, que ha rebajado las previsiones para España, tanto para este año como para el que viene, especialmente para este año, Juan, del 6,8 que dibujaba la OCDE a un 4,5, también la ha bajado un punto y pico para el año que viene, y sitúa esa recuperación a niveles prepandémicos en 2023. Creo que te he planteado ya esta pregunta unas cuantas veces. La cuestión es si con esta enésima revisión que hemos visto ya de bancos, de la Comisión Europea, del FMI, de todo el mundo, ¿el gobierno puede mantener esas previsiones del 7,5? Yo creo que me da la impresión de que vas a seguir haciéndome esta pregunta durante las próximas semanas, porque tiene toda la pinta de que el gobierno, si no se ha bajado del burro, no creo que se baje en las próximas semanas, y siguen empeñados en esperar hasta la próxima revisión obligatoria del cuadro macro, que toca en primavera. Lo cierto es que el gobierno, por desgracia, las noticias buenas le duran poco. Esta semana tuvo la buena noticia del dato de la afiliación, y sin embargo inmediatamente pues recibió dos parapalos. Uno, el que tú comentabas, el de la OCDE, que deja a España como el farolillo rojo del crecimiento entre los países occidentales. Vamos a ser los últimos en recuperar los niveles precrisis, y paralelamente el mismo día Eurostat volvió a propinarnos otro varapalo, dejando a España a la cabeza en términos de paro. España ya supera incluso a países vecinos con altos niveles de desempleo, como pueden ser Grecia o Italia. Claro, porque por una parte es verdad que la OCDE, al igual que por ejemplo las previsiones de la Comisión Europea, España estaba en el vagón de cabeza de la recuperación de este año del que viene, pero de repente en esas previsiones que hemos conocido en las últimas semanas, estos días en el caso de la OCDE, hemos visto cómo hemos pasado del vagón del vagón de cabeza al vagón de cola.
Y en lo que seguimos siendo vagón de cola, lo estabas comentando, es también en los datos de empleo. Hemos tenido un dato positivo que hemos conocido a fines de esta semana, que ha sido el de los 74.000 parados menos en el mes de noviembre, pero frente a eso tenemos el dato negativo de que seguimos estando a la cola del paro en Europa, en concreto con ese 14,5% Eurostat y más del 30% en paro juvenil también en la Unión Europea, que salvo Grecia no hay ningún otro país que esté a ese nivel. Digamos que en materia de empleo todavía también nos falta mucho recorrido. Evidentemente los datos han sido buenos, es innegable, por suerte. El empleo se está recuperando con fuerza, el dato de afiliación es récord y el dato de noviembre es el mejor dato en ese mes de toda la serie histórica. Ahora bien, siempre hay que ver la letra pequeña, aquí lo hacemos siempre en barra libre. El buen dato de empleo encierra un par de asteriscos. Uno es la recuperación, la mejor recuperación de la industria en comparación con lo que se esperaba, es decir, la industria, pese a la crisis de suministro, los cuellos de botella, está aguantando bastante bien y se consolida como la segunda rama de actividad que más empleo genera después de los servicios. Y por otro lado, no perdemos nunca de vista que sigue habiendo 200.000 personas que están bajo el paraguas de los ERTE o que están cobrando algún tipo de ayuda de autónomos, es decir, son 200.000 personas que están un poco en el limbo y que muchos economistas lo que nos cuentan es que si no han encontrado ya trabajo, si no han sido ya capaces de recolocarse o de reactivar la actividad en caso de los autónomos, es bastante probable que por desgracia pasen a engrosar las filas del paro. Bueno, pues veremos también qué es lo que pasa con ese mecanismo de los ERTE y veremos también cómo va de bien o de regular, en función también de la pandemia, la campaña de Navidad, sin duda también muy importante para el empleo. Gracias, Juan Delgado, redactor jefe de Economía, como siempre, por el análisis económico de la semana. Gracias. Bueno, y de las noticias del mundo de la economía a los bulos, en este caso del mundo de la sanidad. Bulos o a veces mentiras que nos creamos nosotros mismos, pues a base sobre todo de ir a buscar información de mala manera en lugar de consultar con los especialistas. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nos ha dolido algo, aunque fuera un poquito la punta del dedo, hemos mirado en internet a ver qué pasaba y nos hemos encontrado poco menos con que nos estábamos muriendo? Esto pasa muy a menudo. ¿Y qué tal, Regina Marín? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. A ver, Regina, resulta que los médicos están alertando de que cada vez es más común que la gente vaya a ver en internet qué es lo que les pasa y de repente hacen un mundo de todo y van a las consultas y, en fin, los médicos se encuentran con un percal a veces que es como para estar preocupado. Sí, de hecho es que saturan bastante las consultas porque van para lo que ellos llaman tonterías, ¿no? Es un estudio, el cuarto estudio de bulos en salud, que lo han realizado Doctor Alias, Salud sin Bulos y la Sociedad Española de Médicos Generales. Y bueno, dicen que al menos 9 de cada 10 médicos, especialistas, han atendido al menos un caso de personas que vienen alertadas por algo que han buscado en internet, que es una tontería, no tiene ninguna base científica. De hecho, nos hemos puesto en contacto con enfermeros y médicos. Entonces, una de las enfermeras nos ha dicho que más o menos al día atienden una media de 2 o 3 pacientes cada uno de temas que han visto en internet, bulos que han visto, que se han autodiagnosticado. Entonces eso, claro, satura muchísimo los centros de salud. Claro, gente que igual le duele un poquito la pierna, va al médico, dice, he estado mirando, Exacto. Tengo un tumor, y luego resulta que al final es una contractura de lo que sea. Exacto. Y han hecho un mundo y han ido al médico y muchas veces, claro, o exageran alguna dolencia, por ejemplo, ¿no? Y eso hace que cada vez hay más gente, como tú dices, que colapsa de alguna forma la sanidad con motivos que igual no deberían ser tales, ¿no? Por ejemplo, sí. No sé si hay algunos ejemplos así que te Pues han puesto. Que sí, como has dicho, artículo. dolores musculares, que lo buscan en internet. Si tienes un dolor de rodilla, puede ser cáncer de huesos. Pues lo más probable es que no sea cáncer de huesos. Si es un dolor persistente, ve al médico, al experto y le preguntas. Pero no busques en internet y satures una urgencia porque crees que tienes cáncer, ¿no? También hablan mucho de caídas de pelo, ¿no? Por ejemplo, se me cae el pelo, ese efecto de la vacuna, pues no, es que es otoño, no te líes la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, ponen varios ejemplos de granitos también, ¿no? Que consideran que puede ser cáncer o cosas así. La verdad es que hay muchos ejemplos y muchas exageraciones en medicina.
Claro, cuando miramos en internet a veces se saturan las urgencias y también se satura la preocupación del propio ser humano que ya se pone en lo peor. Y además esto supongo que con el coronavirus se ha magnificado todavía más, ¿no? Los síntomas, digamos, de cualquier resfriado tonto o de cosas que no eran gran cosa, que se empiezan a reaccionar con el coronavirus, y esto también habrá disparado las consultas en internet. Sí, de hecho es uno de los motivos que alegan en el informe, que el coronavirus ha disparado bastante este tipo de bulos y este tipo de informaciones que buscan en internet, ¿no? De hecho, se hace una encuesta en el informe y el 93,5% de los consultados, que son todos médicos y sanitarios, consideran que el COVID ha disparado este tipo de casos de personas que vienen alertadas por efectos de la vacuna, tratamientos, creo que me he contagiado, antes el COVID ha sido un motivo. Curiosamente ha habido muchos más casos en 2021 que en 2020, concretamente ha ascendido un 13,9% los pacientes que van a los médicos para hacer preguntas de este tipo, y sí, claramente es un motivo el COVID. Bueno, y entonces, frente a todo esto, lo importante, ¿cuál es la receta para hacer frente a este tipo de consultas a veces desmesuradas? Pues mira, lo primero, concienciación, que la gente sepa que todo lo que hay en internet no es verdad, ¿no? Saber que quien tiene la información veraz son los médicos, eso es lo primero. Luego también nos dicen todos los sanitarios que es muy importante el papel de los medios, que a veces alarman, ¿no? Somos alarmistas o no explicamos bien o no tenemos rigurosidad, y entonces eso provoca pues un alarmismo general que no ayuda. Dicen curiosamente que no todo se tiene que publicar, no hace falta que todo se publique porque hay muchas cosas médicas que no se entienden y les aumentan la preocupación innecesariamente. Pero bueno, sobre todo la concienciación social de saber que todo lo que está en internet no es verdad. Pues nada, como ven, este es el tema que nuestra compañera Regina Marín publica este fin de semana, y desde luego muy interesante, porque seguro que si no a ustedes, seguro que a gente que conocen les habrá pasado en más de una ocasión mirar en internet a ver qué les pasaba por alguna dolencia que igual no merecía tanto la pena. A Regina Marín, muchísimas gracias por tu información. A vosotros. Y tras meses de restauraciones, esta semana ha vuelto a reabrir el Real Monasterio de las Descalzas Reales. Este edificio tan emblemático del centro de Madrid ha vuelto a abrir sus puertas y ha vuelto a mostrar su importante colección de obras de arte. Hasta allí se han desplazado Paula Barreiro y Gabriel González, y con este reportaje acabamos esta edición de Barra Libre fin de semana. Muchas gracias por haber estado ahí. La historia del Monasterio de las Descalzas es muy larga. Actualmente la colección está compuesta por unas 10.000 obras de arte. Es una colección muy rica, muy diversa. Hay un pequeño porcentaje de piezas que proceden de la clausura, como por ejemplo la Anunciación de Vicente Carducho, que ahora se puede ver en una sala dedicada a la pintura del siglo XVII, o por ejemplo obras que lo que se ha hecho ha sido reubicarlas para poder contemplarlas mejor. La visita al Monasterio de las Descalzas Reales es una visita obligada para todos los madrileños y para todos los visitantes que lleguen en estos días. Es un lugar en donde se van a encontrar con la historia de España, principalmente de los siglos XVI y XVII, y van a poder contemplar ejemplos excepcionales artísticos, como por ejemplo la decoración de la escalera principal, que sin duda llama la atención del visitante.